Bienvenido a mi canal SR Juan Sabiduría, disfruta hasta el final, el mejor contenido de sabiduría. Por favor concéntrate en el mensaje. Enterró viva a su esposa por accidente en un bosque. El mensaje que recibió 10 años después lo llevó al borde de la locura. Había una vez un hombre llamado Andrés, quien amaba a su esposa, Mariana, más que a su propia vida. Llevaban años juntos, felices en una pequeña cabaña cerca de un bosque, rodeados de naturaleza y tranquilidad. Pero un fatídico día, un trágico accidente cambió sus vidas para siempre. Durante una tormentosa noche, Andrés y Mariana decidieron dar un paseo por el bosque cercano. Los truenos resonaban y la lluvia caía implacable, pero ellos, confiados en su amor y en la familiaridad del bosque, avanzaron. De repente, un relámpago los cegó, y en medio del caos, Mariana resbaló, golpeándose la cabeza contra una piedra. Andrés trató de reanimarla, pero su cuerpo no respondía. La desesperación lo consumió, y, al no sentir su pulso, asumió lo peor, ella había muerto. Aturdido y abrumado por el dolor, cavó una tumba en medio del bosque y, entre lágrimas, la enterró. Con el alma destrozada, Andrés regresó a la cabaña, sin fuerzas para enfrentar el vacío de la pérdida. Pasaron los años, y Andrés se convirtió en una sombra de lo que fue. La culpa y la tristeza lo envolvieron, y apenas hablaba con nadie. Durante una década, su vida fue un ciclo repetitivo de dolor y soledad, marcado por el recuerdo de aquella trágica noche. Sin embargo, una tarde, mientras revisaba una vieja caja de cartas, encontró un sobre envejecido, con una letra que le era muy familiar. La carta estaba firmada por Mariana. Temeroso y confundido, Andrés abrió el sobre, y sus manos temblaron al leer las primeras líneas. La carta decía: «Querido Andrés, si estás leyendo esto, es porque, de algún modo, mi mensaje logró llegar a ti. No sé cuánto tiempo ha pasado, ni si recordarás aquella noche de tormenta, pero quiero que sepas que estuve viva. Por razones que desconozco, no pude moverme ni hablar, pero sí escucharte y sentirte cuando me enterraste en el bosque. Durante días esperé, grité en silencio, traté de hacerme escuchar, pero fue en vano. Espero que encuentres paz después de leer esto, aunque sé que será difícil». Andrés sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Imágenes de aquella noche lo asaltaron, los detalles del bosque, su desesperación y la posibilidad de que Mariana, su amada, hubiese estado consciente, atrapada bajo la tierra. Un grito de angustia surgió de su pecho. La carta lo llevó al borde de la locura, se sentía atormentado, como si el espíritu de Mariana le reclamara desde el más allá. Enloquecido, corrió hacia el bosque, gritando el nombre de su esposa, llamándola en un frenesí de desesperación y arrepentimiento. Cada rincón del bosque le devolvía ecos de su propio grito, como si el lugar mismo guardara el secreto de aquella noche. Andrés pasó el resto de sus días vagando entre los árboles, hablándole al viento y buscando perdón en un bosque que parecía devolverle únicamente el vacío de sus propios remordimientos. Los días se volvieron semanas, y Andrés comenzó a perder la noción del tiempo. Cada amanecer lo encontraba deambulando entre las sombras de los árboles, y cada anochecer lo sumergía en una oscuridad que parecía tragarse cualquier atisbo de cordura. La gente del pueblo empezó a hablar sobre él en susurros, contaban historias sobre un hombre solitario que vagaba por el bosque como un espectro, clamando el nombre de una esposa perdida. Una noche, en medio de su desesperación, Andrés tropezó con algo en el suelo, un pequeño anillo de plata, cubierto de musgo y tierra, pero inconfundible. Era el anillo de bodas de Mariana. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo al sostenerlo entre sus manos temblorosas. ¿Acaso era una señal? ¿Una prueba de que ella estaba ahí, de algún modo, aún cerca de él? Impulsado por una mezcla de esperanza y locura, Andrés comenzó a desenterrar la tierra alrededor. Sus manos se llenaban de barro y sangre, y sus uñas se quebraban mientras cavaba frenéticamente.
Entonces, justo cuando su cuerpo estaba a punto de ceder al cansancio, su mano chocó con algo sólido. Era una vieja caja de madera, podrida por la humedad y cubierta de raíces. Con las manos temblorosas, la abrió y, en su interior, encontró un cuaderno con las páginas manchadas y descoloridas, pero con la inconfundible letra de Mariana en cada página. Con lágrimas en los ojos, Andrés comenzó a leer. Las primeras páginas describían su vida juntos, llenas de amor y recuerdos felices. Pero a medida que avanzaba, las palabras de Mariana se tornaban más desesperadas. Si alguien encuentra esto, por favor, cuéntale a Andrés que nunca dejé de amarlo. En estos últimos momentos, mi único consuelo ha sido imaginarlo libre de culpa, viviendo sin saber mi destino. Pero si eres tú, mi amor, quien lee esto, necesito que sepas que te perdono. No fuiste tú quien me enterró, fue el destino cruel que nos separó. No quiero que pases el resto de tu vida en pena. No quiero que te castigues. La letra se desdibujaba, las palabras eran cada vez más inestables, como si los últimos pensamientos de Mariana hubieran sido escritos entre lágrimas y dolor. Andrés sintió como algo dentro de él se quebraba para siempre. Había pasado 10 años atrapado en la culpa, pero ella, en esos momentos de agonía, había encontrado la fuerza para perdonarlo, para desear su paz. Con un grito desgarrador, abrazó el cuaderno contra su pecho y se dejó caer sobre la tierra. Las palabras de Mariana retumbaban en su mente, susurrándole un perdón que él mismo se negaba a aceptar. Esa noche, el espíritu de Mariana pareció envolver el bosque. Andrés cerró los ojos y, en el último destello de su cordura, sintió como si un cálido susurro rozara su oído: anda en paz. A la mañana siguiente, un grupo de excursionistas encontró el cuerpo sin vida de Andrés junto a la caja de madera. Su rostro, aunque marcado por los años de tristeza, mostraba un rastro de serenidad, como si finalmente hubiese hallado la paz que tanto anhelaba. Desde entonces, se dice que en noches de tormenta, si se escucha con atención, el viento del bosque murmura el nombre de Andrés y Mariana, entrelazados para siempre, en un amor que ni la muerte logró separar. Pasaron muchos años desde aquella fatídica noche en que Andrés fue hallado en el bosque, con una serenidad en su rostro que parecía la huella de un amor eterno y trágico. El bosque fue cubierto de leyendas, y nadie se atrevía a entrar cuando caía la noche, pues decían que en el silencio se escuchaban susurros, gemidos y sollozos. Como si las almas de Andrés y Mariana se buscaran entre los árboles, queriendo reunirse al fin en paz. Un día, sin embargo, un joven llamado Tomás, hijo de uno de los pocos amigos que Andrés tuvo en sus últimos años, decidió investigar la verdad. Desde pequeño, había escuchado las historias sobre el misterioso bosque y el trágico amor que se decía habitaba en sus sombras. Siempre le había intrigado la idea de que algo tan fuerte como el amor pudiera persistir, incluso más allá de la muerte. En una noche de luna llena, Tomás se adentró en el bosque, decidido a descubrir la verdad. El aire era pesado, y cada paso resonaba como si el suelo mismo quisiera advertirle que regresara. Pero Tomás siguió adelante, guiado por una mezcla de curiosidad y la sensación de que alguien, o algo, lo esperaba entre las sombras. A medida que avanzaba, una sensación extraña se apoderó de él. Era como si el bosque estuviera vivo, respirando, latiendo con un pulso antiguo. Y entonces, escuchó un susurro suave que le heló la sangre: Andrés. Tomás se detuvo en seco, pero al ver que el susurro parecía acercarse y rodearlo, trató de controlar el miedo. Recordó la historia de Andrés y Mariana, y un extraño impulso lo hizo hablar en voz alta. Soy Tomás, hijo de tu amigo Julio. He venido para entender su historia. No quiero hacer daño. El susurro se desvaneció, dejando un silencio profundo, como si el bosque mismo hubiera contenido la respiración. De pronto, una ráfaga de viento levantó hojas del suelo, formando remolinos alrededor de Tomás, y entonces, delante de él, apareció una figura etérea.
Era la sombra de una mujer, con el rostro tranquilo y sereno, sus ojos llenos de tristeza, pero también de una ternura infinita. Era Mariana. Sin saber por qué, Tomás sintió que debía seguirla. La figura de Mariana lo guió hasta un claro en el bosque, donde los rayos de la luna iluminaban un círculo de piedras cubiertas de musgo. Allí, Mariana se arrodilló, señalando el suelo con un gesto suave. Con manos temblorosas, Tomás comenzó a cavar, quitando la tierra con cuidado, como si temiera romper el delicado equilibrio que parecía envolver aquel lugar. Después de unos minutos, sus dedos chocaron con algo frío y sólido. Sacó un viejo cofre de metal, cubierto de barro y raíces. Lo abrió con cuidado, y dentro encontró otra carta, escrita con la misma letra frágil y delicada de las otras notas de Mariana. La carta decía: si alguien encuentra esto, sabrá que el amor es más fuerte que la muerte y que aquellos que nos aman nunca se van. Esta es mi última voluntad. A quien lea esta carta, pido que me lleve junto a Andrés. Quiero descansar con él, en paz, y cerrar este ciclo de dolor y soledad que ha atormentado nuestras almas por tanto tiempo. Tomás sintió un nudo en la garganta. Comprendió que Mariana y Andrés habían estado atrapados, incapaces de hallar la paz, separados por la tragedia y el peso de la culpa. Tomás, con el corazón encogido, tomó el cofre y se dirigió a la pequeña cabaña donde Andrés había pasado sus últimos días. En el jardín de la cabaña, cavó una tumba para Mariana junto a la de Andrés. Depositó el cofre junto a la tierra que cubría los restos de su cuerpo y dijo unas palabras de despedida, como si fueran para los dos. Andrés, Mariana, que su amor al fin encuentre la paz que merece. En ese instante, un suave suspiro recorrió el bosque, y el aire se llenó de una extraña calidez. Tomás sintió un alivio inexplicable, como si el bosque se hubiese librado de una tristeza antigua y profunda. Desde esa noche, el bosque recuperó su tranquilidad. Los susurros cesaron, y la gente del pueblo comenzó a decir que el lugar ya no sentía hostil, sino en paz, como si dos almas finalmente se hubiesen reencontrado en un abrazo eterno. Años después, se erigió un pequeño monumento en el claro donde Tomás había encontrado la carta de Mariana, con una inscripción que recordaba a Andrés y a Mariana y su amor eterno. Se convirtió en un símbolo de amor y redención, una historia que demostraba que, a veces, incluso en la muerte, el amor encuentra la manera de volver a unir lo que la tragedia alguna vez separó. Años después de que Tomás ayudara a Andrés y Mariana a encontrar la paz, el bosque adquirió un aura de serenidad que atraía a visitantes de todas partes. La historia de los amantes eternos se había convertido en leyenda, y el pequeño monumento en el claro, donde reposaban los nombres de Andrés y Mariana, se convirtió en un lugar sagrado. Un símbolo de reconciliación y amor eterno. Una tarde, una joven llamada Elisa llegó al bosque. Había escuchado las historias de los habitantes del pueblo, y algo en aquella leyenda la había conmovido profundamente. Elisa era una artista, alguien que encontraba inspiración en historias de amor y dolor, y, de algún modo, sentía una conexión inexplicable con la tragedia de Andrés y Mariana. Cuando llegó al claro, el sol caía y los rayos iluminaban el monumento con una luz dorada. Conmovida, se sentó frente a él y comenzó a dibujar el lugar, capturando cada detalle con una precisión casi reverente. Mientras trazaba cada línea, notó algo peculiar: había sombras y destellos en el claro que parecían cambiar y moverse, casi como si figuras etéreas danzaran alrededor. Era como si el lugar estuviera vivo, como si aún quedaran ecos de Andrés y Mariana. De pronto, sintió una brisa suave y escuchó un leve susurro, una voz tierna y profunda, como un eco lejano. «Gracias por recordarnos, por no olvidarnos», murmuró la voz, tan débil como el viento. Elisa miró alrededor, pero no vio a nadie. Solo el monumento, en el silencio del bosque. Con un escalofrío en la espalda, decidió hablar en voz alta, como si aquellos susurros pudieran oírla. «Si realmente están aquí,
sepan que su amor vive en cada persona que escucha su historia. No han sido olvidados. En ese momento, el viento aumentó y, en medio de las hojas que caían alrededor de Elisa, vislumbró una silueta traslúcida. Era una mujer joven y sonriente, con los ojos llenos de dulzura y tristeza. Elisa la reconoció al instante como Mariana, y a su lado, vio aparecer la figura de Andrés, mirándola con una expresión de paz y gratitud. Ambos se tomaron de la mano, y aunque sus cuerpos parecían humo y luz, su amor era palpable. Con una voz suave y cálida, Mariana habló. Nuestro amor ha sido contado y compartido, y gracias a ello, nuestra esencia persiste en cada palabra, en cada corazón que nos recuerda. Pero no es solo nuestra historia lo que queremos dejar, sino un mensaje, que el perdón y el amor son fuerzas más poderosas que cualquier tragedia. Andrés asintió, y, con una mirada llena de gratitud, dijo: por fin hemos encontrado paz. Y así queremos que este bosque no sea solo el lugar de nuestra tragedia, sino un refugio para quienes buscan sanar sus heridas. Que aquí puedan liberarse de sus cargas, igual que nosotros. Las figuras de Andrés y Mariana comenzaron a desvanecerse en el aire, pero no sin antes dejar un rastro de luz en el claro, como si su esencia se fusionara con el bosque mismo. Elisa, con lágrimas en los ojos, entendió lo que debía hacer. Con el tiempo, organizó encuentros en el claro para contar la historia de Andrés y Mariana, invitando a las personas a escribir cartas de perdón y amor para sanar sus propias heridas. El bosque se convirtió en un santuario, un lugar donde la gente llegaba a reconciliarse con sus propios recuerdos y dolores, dejando cartas bajo las piedras del claro, como si esas palabras fueran semillas de paz. Décadas después, el bosque era conocido no solo por la leyenda de los amantes eternos, sino como un lugar de sanación, donde el amor y el perdón florecían entre los árboles. La historia de Andrés y Mariana se convirtió en una tradición sagrada, un recordatorio eterno de que el amor trasciende la muerte y que, en el perdón, siempre hay un camino hacia la paz. Con el paso de los años, el claro del bosque se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de todas partes llegaban, dejando cartas y ofrendas bajo las piedras o colgándolas de las ramas de los árboles. La historia de Andrés y Mariana había cambiado la esencia del bosque, transformándolo en un refugio para quienes necesitaban dejar atrás sus dolores, sus penas y sus culpas. Pero un invierno particularmente frío, un joven llamado Daniel, quien llevaba consigo una pena profunda, llegó al bosque en busca de respuestas. Su vida había estado marcada por una pérdida irreparable, y había escuchado que aquel bosque tenía la extraña capacidad de sanar a quienes buscaban alivio. Sin embargo, Daniel no buscaba sanación, su corazón estaba lleno de amargura, y el amor y el perdón le parecían palabras vacías. Avanzó entre los árboles hasta llegar al claro. La nieve cubría el suelo como un manto blanco, y el monumento de Andrés y Mariana brillaba bajo la luz tenue de la tarde. Con resentimiento, Daniel se acercó al monumento, y su mirada se posó en las cartas de otros visitantes, que colgaban en las ramas desnudas y crujían con el viento. Aquellas cartas hablaban de perdón, de amor, de liberación, pero para él, solo eran ilusiones. Sintiendo una mezcla de enojo y desespero, dejó caer al suelo un papel en el que, con letra temblorosa, había escrito todo su dolor. ¿De qué sirve el perdón cuando el vacío nunca desaparece?, murmuró, mirando al monumento con una mezcla de desafío y desesperanza. En ese instante, el viento se detuvo, y el claro pareció sumirse en un silencio absoluto. Daniel sintió que una presencia lo rodeaba, una calma extraña que lo hizo dudar de su propia incredulidad. Entonces, de entre los árboles, dos figuras comenzaron a formarse, las siluetas de Andrés y Mariana, envueltas en una luz suave, como el reflejo de una luna distante. Mariana se acercó a Daniel, con la misma mirada compasiva y sabia que había mostrado a Elisa tantos años antes. «Entiendo tu dolor», le dijo suavemente. «Yo también conocí el vacío, la impotencia. Pero el perdón no es olvidar,
ni resignarse, es encontrar la fuerza para seguir adelante. Andrés, con los ojos llenos de una tristeza serena, agregó: perdí la razón por la culpa y la tristeza. Creí que nunca podría redimirme, pero descubrí que el amor verdadero no nos condena, nos libera. ¿Por qué quieres seguir cargando con ese peso, si puedes dejarlo aquí? Daniel sintió un nudo en la garganta. Todo su rencor y su dolor parecían empequeñecer ante aquellas palabras, dichas con la calma de quienes habían conocido el sufrimiento en su forma más desgarradora. Miró a Mariana y a Andrés, y por primera vez en años, sintió que alguien lo comprendía. Lleno de emoción, se arrodilló frente al monumento y tomó su carta, la misma en la que había escrito su rencor, y, lentamente, escribió en ella palabras de despedida, de paz, de perdón. Con lágrimas en los ojos, dejó el papel bajo las piedras del monumento, entregando finalmente su carga. Cuando se levantó, las figuras de Andrés y Mariana sonrieron, y en un susurro que el viento llevó entre los árboles, se despidieron. Ve en paz, y recuerda que en el amor y en el perdón siempre encontrarás un nuevo comienzo. A partir de aquel día, Daniel comenzó a visitar el bosque, ayudando a otros peregrinos a encontrar consuelo en sus propios dolores. Con el tiempo, él mismo se convirtió en un guardián del bosque, cuidando del claro, recogiendo las cartas y contando la historia de Andrés y Mariana a quienes llegaban en busca de sanación. El bosque floreció como nunca antes, y las leyendas crecieron. Se decía que en noches de luna llena, cuando el viento soplaba suavemente entre las ramas, uno podía ver las sombras de Andrés y Mariana caminando juntos, vigilando el claro y cuidando de los corazones que llegaban a sanar. El amor que alguna vez fue una tragedia se convirtió en esperanza para otros, y el bosque, ahora eterno refugio de paz, era el último testimonio de que el amor verdadero jamás desaparece, sino que permanece. Como un susurro en el viento, uniendo almas y sanando heridas más allá del tiempo y la muerte. Fin. Gracias por ver el contenido completo. Que tenga un hermoso día. Bendiciones. Con el tiempo, el bosque y el claro donde se hallaba el monumento de Andrés y Mariana se convirtieron en un centro de paz y sanación, conocido en la región como el Bosque de los Susurros. Sin embargo, la leyenda había comenzado a atraer no solo a aquellos en busca de consuelo, sino también a curiosos y escépticos que llegaban en busca de misterio y aventura. Una noche de otoño, un grupo de jóvenes llegó al bosque con la intención de pasar la noche en el claro y comprobar si los rumores eran ciertos. Aunque algunos de ellos se tomaban la historia a la ligera, otros estaban genuinamente interesados en la leyenda y algunos incluso sentían un extraño respeto. Como si una parte de ellos reconociera la magia que envolvía aquel lugar. Al caer la noche, encendieron una fogata cerca del monumento y, en un momento de silencio, uno de ellos, una chica llamada Camila, sacó un cuaderno viejo. Lo había encontrado en la biblioteca local, donde un bibliotecario anciano, que conocía bien la historia de Andrés y Mariana, se lo había dado diciendo que era un libro especial. Lleno de palabras de aquellos que habían encontrado consuelo en el bosque. Camila abrió el cuaderno y comenzó a leer en voz alta algunas de las cartas que estaban escritas en sus páginas. Los jóvenes escucharon, y poco a poco, el ambiente en el claro se volvió solemne. Las cartas hablaban de amor, de despedida, de remordimientos y de perdón, como si cada línea fuera una confesión susurrada por alguien que había sufrido y sanado en aquel lugar. De pronto, el viento comenzó a soplar suavemente, y las llamas de la fogata parecieron bailar al ritmo de una melodía inaudible. Un escalofrío recorrió a los jóvenes cuando una suave neblina empezó a formarse alrededor de ellos, envolviendo el claro. Entonces, como en un susurro, escucharon una voz femenina, tierna y reconfortante, que parecía provenir de todas partes y de ninguna. «Bienvenidos», dijo la voz, con una calidez que resonaba en sus corazones. «Sean bienvenidos al refugio donde el amor y el perdón se entrelazan». Asombrados, los jóvenes vieron aparecer ante ellos las figuras de Andrés y Mariana, brillando como siluetas de luz suave en la penumbra.
La pareja los miraba con serenidad, y sus rostros reflejaban una paz inquebrantable. Uno de los jóvenes, llamado Samuel, se armó de valor y habló. ¿Ustedes son los amantes de la leyenda? Andrés asintió, con una sonrisa melancólica. Hace muchos años, nuestra historia estuvo marcada por la tragedia, explicó, pero ahora vivimos en paz. Nos hemos convertido en parte de este bosque, en susurros y brisas, en el eco de los árboles. Y ahora cuidamos de aquellos que, como nosotros alguna vez, buscan paz en el perdón. Mariana avanzó un paso, observando a los jóvenes con ternura. Cada persona que llega a este claro trae consigo una historia, dijo ella. Y cada historia tiene su peso. El dolor, el remordimiento, el amor, todos son parte de lo que somos. Si han venido en busca de algo, sepan que este bosque los escucha, los acoge y los libera. Los jóvenes, conmovidos, comenzaron a hablar uno por uno, compartiendo sus propios miedos, remordimientos y deseos. Uno habló de una vieja pelea con un ser querido, otro confesó la tristeza que llevaba desde la pérdida de un familiar, y una chica, con lágrimas en los ojos, habló de su dificultad para perdonarse por errores del pasado. Mientras cada uno hablaba, la neblina alrededor parecía intensificarse, como si el bosque mismo escuchara y absorbiera el peso de sus palabras. Andrés y Mariana los miraban con compasión, y a medida que los jóvenes descargaban sus pesares, las figuras de la pareja parecían volverse cada vez más luminosas. Como si sus espíritus se alimentaran de cada acto de confesión y liberación. Finalmente, cuando el último joven terminó de hablar, Andrés extendió su mano hacia ellos. Que este bosque sea un recordatorio de que el amor verdadero no muere, dijo, y que el perdón, aunque difícil, es el mayor acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Mariana asintió y añadió. Regresen a sus vidas sabiendo que no están solos. En cada rincón del mundo, en cada corazón, el amor tiene el poder de sanar, de transformar, de perdonar. Los jóvenes sintieron que algo dentro de ellos cambiaba, como si el bosque les hubiera entregado una parte de la paz que Andrés y Mariana habían alcanzado. Poco a poco, las figuras de los amantes comenzaron a desvanecerse, fusionándose con la neblina, hasta que solo quedaron el silencio y las estrellas sobre el claro. Esa noche, los jóvenes no durmieron, en cambio, se quedaron junto al monumento, compartiendo historias y promesas de perdón. Y cuando el primer rayo de sol iluminó el bosque, supieron que habían sido tocados por algo que nunca olvidarían. Desde entonces, aquellos jóvenes regresaron cada año al bosque de los susurros, y poco a poco, invitaron a otros a unirse, creando una tradición de encuentros y sanación. A través de ellos, el legado de Andrés y Mariana continuó creciendo, y el bosque permaneció vivo y eterno, alimentado por los secretos y el amor de todas las almas que, con humildad y esperanza, dejaban su dolor en aquel santuario de paz. Los años siguieron su curso, y el bosque de los susurros se convirtió en un lugar de peregrinación aún más popular, especialmente durante el equinoccio de otoño, cuando los habitantes del pueblo y visitantes de lugares lejanos acudían para realizar un ritual de sanación y renovación. Uno de esos años, durante el equinoccio, un anciano llamado Ernesto, que había sido un amigo cercano de Andrés en su juventud, decidió hacer su última visita al bosque. Había sido testigo de la tragedia que envolvió a su amigo y sabía, en lo más profundo de su ser, que Andrés y Mariana estaban realmente en paz en aquel lugar. Sin embargo, había algo que había guardado en silencio todos estos años, una culpa que lo había acompañado desde aquella fatídica noche. Ernesto había sido el último en ver a Andrés antes de que todo ocurriera, y él recordaba claramente las palabras que le había dicho esa noche, en un momento de enojo y frustración. Le había instado a separarse de Mariana, a dejar atrás lo que él consideraba una relación obsesiva. Nunca imaginó que esas palabras empujarían a su amigo al borde de la desesperación, llevándolo a aquella fatídica decisión en el bosque.
A pesar de haber guardado esta culpa en silencio, Ernesto decidió que era momento de liberarse. Avanzó con paso lento pero firme hasta el claro, donde las hojas secas formaban una alfombra dorada bajo sus pies. Se acercó al monumento, arrodillándose con esfuerzo frente a las piedras que llevaban los nombres de Andrés y Mariana. Con un nudo en la garganta, susurró al viento sus sentimientos de arrepentimiento. Andrés, Mariana, sé que, de alguna manera, pueden oírme, dijo, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. Fui yo quien sembró la duda, quien plantó en ti aquella semilla de desesperación. No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepan cuánto lo lamento. Fui un mal amigo, y lo he pagado con años de remordimiento. En ese momento, una brisa suave rodeó el claro, y el anciano sintió que el aire a su alrededor se volvía más cálido, casi como si alguien lo envolviera en un abrazo invisible. Una voz suave y familiar le llegó al oído, la voz de Andrés, calma y serena. Ernesto, amigo mío, ya es momento de que liberes esa carga, susurró Andrés, con una ternura que Ernesto no recordaba desde su juventud. No fue tu culpa, y lo que ocurrió fue parte de nuestro destino. Mariana y yo hemos encontrado paz aquí, y queremos que tú también la encuentres. Entonces, la voz de Mariana, suave y etérea, se sumó a la de Andrés. Querido Ernesto, este bosque nos ha dado una segunda oportunidad, una eternidad de amor y paz. No cargues más con el peso de aquella noche. Te perdonamos, y te agradecemos por haber cuidado de nuestra historia todo este tiempo. Ernesto sintió como su corazón se aligeraba, como si aquellas palabras rompieran el hechizo de tristeza que lo había atormentado durante tanto tiempo. A sus pies, vio cómo las hojas formaban un pequeño remolino alrededor del monumento, como si el bosque celebrara su liberación. En paz al fin, el anciano se levantó con una calma que nunca había experimentado. Se quedó unos minutos más en el claro, observando cómo la luz del atardecer iluminaba el bosque, transformando las hojas en una alfombra dorada y roja. Un paisaje que parecía la viva imagen del amor y la serenidad que Andrés y Mariana habían alcanzado. Esa noche, Ernesto regresó al pueblo y compartió su historia con los jóvenes que lo esperaban para el ritual del equinoccio. Les habló de Andrés y Mariana, de cómo ellos habían logrado perdonar y amar más allá de la muerte, y de cómo el bosque de los susurros no solo era un lugar de leyendas, sino un refugio real, donde las almas atormentadas podían encontrar paz. Desde entonces, cada equinoccio, se realiza una ceremonia especial en honor a Andrés, Mariana y a Ernesto. En ese día, cada persona deja una carta en el claro y prende una pequeña vela, pidiendo por el perdón de sus propias culpas y por la paz de aquellos que ya no están. Y así, el bosque de los susurros siguió creciendo como un lugar sagrado, donde el amor y el perdón se entrelazaban como las raíces de los árboles, uniendo generaciones de personas que buscaban paz y sanación en el eco de aquellos susurros eternos.